verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Wow. ¿Qué dijo? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, mire, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Aquí está hablando de la venida del Señor. Está hablando del día del arrebatamiento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Está hablándonos aquí que Jesús va a regresar por segunda vez. Hermanos, estos pasajes nos tienen que llamar la atención. Nos tienen que hacer reflexionar. ¿Cuál es la condición en la cual nosotros estamos en este momento y en este tiempo? ¿Cuál es la vida que estamos llevando? Si la Biblia dice que en un momento, no da fecha, no calcula ni siquiera una data en la cual Jesucristo va a regresar, y usted tiene que tener mucho cuidado, porque uno de los problemas para que la iglesia ya no crea ni hable del retorno de Jesucristo es porque se levantan hombres a título de profetas y creen que son los únicos privilegiados en que Dios les da la fecha, el día, la hora. Incluso en Bolivia hay uno que dijo el segundo en el que Dios le dijo que va a volver. Y cuando esto se ha visto como que no fue así como ellos pronosticaron, lastimosamente el evangelio, la palabra de Dios, la iglesia, ni qué decir, cayó en vergüenza. Muchos ya no querían escuchar más nada y decían: aquí hay una farsa, eso nunca va a suceder. Y como el apóstol Pedro dijo en alguna ocasión, también se levantarían en los últimos tiempos hombres burladores que, prefiriendo seguir el pecado y las cosas del mundo, empezarían a mofarse, a burlarse acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Rey, diciendo: ¿cuándo va a volver? Si desde que nuestros antepasados, abuelos vivieron, siempre han dicho que va a venir y nunca acontece nada. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, el mundo no despierta, el mundo no quiere entender que realmente lo que dice la palabra del Señor en relación a su regreso va a ocurrir. Y es algo que más entristece todavía, de que la iglesia tampoco entiende. La iglesia ya no quiere más escuchar de este tema. Se parece que se hubiera cansado ya de escuchar este tema. Y es que muchos tampoco conocen lo que verdaderamente explica la palabra en relación al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mas yo quiero decirte, mi hermano, que Jesús va a volver. Y esta esperanza debería ser viva en cada uno de nosotros. Deberíamos estar listos y preparados, esperándole al Señor. Deberíamos estar anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos de estar, hermano, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabiendo que Jesús va a volver. Hermano, cuando Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario, les dijo el Señor: yo voy a morir, pero también en 3 días voy a resucitar. Y cuando finalmente resucitó, algo que los discípulos no habían creído, el Señor les dio y les habló acerca del Espíritu Santo, pero también les dio la promesa, les habló de que Él regresaría por la iglesia. Y que la iglesia tendría que estar atento, despierto, listo ante ese regreso. ¿Sabe cuál fue el resultado de eso? Una iglesia que vivió todos los días de su vida a la espera del retorno de nuestro Señor. Una iglesia que te estoy hablando de hace 2000 años atrás, casi 2000 años atrás, que predicaba el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que vivía como que ese fuera el último día y que estaba ya a horas, ya estaba ahí cerquita el Señor retornando, y vivían a la manera correcta, a la manera que Jesús había enseñado a vivir. Si nosotros hablamos de esto,
Ya hacemos una comparación. ¿Cómo está la iglesia de hoy? Han pasado cientos de años. ¿Cómo está nuestro corazón? Estamos esperando de la misma forma, de la misma manera que la iglesia primitiva esperaba a nuestro Señor Jesucristo. La respuesta es fácil. Sabe, gran mayoría de los cristianos ya no espera al Señor. Gran mayoría de los cristianos ya no habla del regreso de Jesucristo. Gran mayoría de los cristianos, hermanos, no están ni ahí. Han perdido la fe. Muchos se han apartado del camino. Muchos ya no quieren saber nada del Señor. Esta pandemia, ni qué decir, a muchos les ha enfriado su amor por Dios. Esta pandemia ha alejado a muchos del camino del Señor. Muchos ya no quieren seguir más a Jesucristo. Muchos se han acomodado a las cosas del mundo y muchos han decidido no volver más al Señor, no volver más a la iglesia, y se contentan con mirar el live o con decir: estoy leyendo, me estoy pidiendo a Dios, estoy orando. Y piensan que con eso están agradando al Señor y creen que cuando Jesús regrese, hermano, ellos se van a ir al cielo. Mas si pudiéramos entender por la palabra que no es suficiente eso. No es suficiente venir cada domingo, cada reunión, sentarse en la iglesia, levantar las manos y cantar, o si no, ocuparnos en alguna parte del servicio de la iglesia y pensar que todo está bien. No, hay algo más que todavía espera de nosotros, y es algo que la iglesia no conoce, y si conoce, no lo practica. Jesús va a volver, pero viene a llevarse una iglesia preparada, viene a llevarse una iglesia activa, viene a llevarse una iglesia santa, viene a llevarse una iglesia que esté ardiendo de amor por Él. La pregunta es: esa iglesia que el Señor viene a llevarse de aquí de la tierra para el cielo, ¿será que está preparada? Nosotros como iglesia Adonía estaremos listos y preparados cuando suene la trompeta y finalmente el Señor nos llame a su presencia, a ese día que llama la Biblia el día del arrebatamiento. O simplemente para nosotros es, bueno, una historia más de las tantas que hay en la Biblia, y ignoramos que la palabra del Señor no es un libro cualquiera, sino es la palabra de Dios. Todos los datos históricos que usted lee aquí en la Biblia, hermano, cuando usted lee todos los datos históricos, ¿sabe quién le va a dar la razón de que esto no miente? Es la ciencia de la arqueología. Ellos le van a dar los lugares, las fechas exactas de los descubrimientos, y cuando uno escucha lo que ellos descubrieron y ve lo que la palabra del Señor dice, entonces uno dice verdaderamente: wow, la Biblia no miente. La ciencia se encarga de describir que la Biblia no miente. Hermanos, las profecías dadas antiguamente, que ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras que se cumplirán, nos tienen que hacer ver que esto no es un libro cualquiera, sino es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pedro dice que toda la escritura es inspirada por Dios, lo que nos está tratando de decir es que el aliento, el soplo, el aliento mismo de Dios, utilizando los más de 40 hombres de distintas clases sociales y de distintas épocas, registraron y calcaron todo lo que Dios quería que se registre, hermano, en este libro que para nosotros hoy es la Biblia. Pero muchos lo ven simplemente como un libro, nada más. No lo leemos, no lo practicamos. No nos preocupamos por descubrir, por saber qué Dios me quiere decir, qué Dios me quiere enseñar. Y una de las cosas que no sabemos y no entendemos, hermano, infelizmente, es este tema del arrebatamiento. Yo le quiero compartir lo que compartí esta mañana con la iglesia, y sentí en mi corazón y arde, y estaba pensando hace un momento atrás y tenía una lucha de decir: ¿qué hago, Señor? Predico este tercer turno y ¿qué voy a compartir? ¿Voy a compartir alguna otra palabra? ¿Qué hago? Y el Señor me dijo: esto tienes que compartirlo en todo tiempo, y tienes que compartirlo con todos los que puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es una advertencia que hoy nos da el Señor, y es a través de un sueño que el Señor me reveló, y un sueño que yo no tenía la idea ni la noción que me iba a suceder a mí.
Cada uno de nosotros tenemos sueños, a veces tenemos pesadillas, a veces tenemos sueños medio raros y extraños, y de pronto tratamos de entender qué nos está tratando de decir Dios a través de esos sueños, o qué es lo que está a punto de suceder, porque muchos a través de los sueños, dependiendo del tipo de sueño, sacan interpretaciones y dicen, bueno, me he soñado con esto, entonces esto te va a pasar o esto puede suceder. Al fin y al cabo, la Biblia habla de sueños, y muchas veces algunos de esos sueños fueron revelaciones de Dios para indicar algo. Y uno de ellos, aquellos famosos que nos puede hablar la palabra del Señor, es José, que a través de sueños Dios le reveló lo que iba a pasar en Egipto, en el mundo, en la tierra, y aún lo que iba a pasar con su vida, y tantos hechos que la palabra del Señor habla. Y es más, sabemos por la palabra que el lenguaje del Espíritu Santo es sueños y visiones. Y yo no estoy hablando apenas de dormir, sino que Dios aún te puede revelar muchas cosas a través de los sueños. Yo no me quiero considerar una persona, un hombre espiritual, simplemente un hombre que Dios ha utilizado, así como puede utilizar a cualquiera, para revelarle algo grave, algo trágico, algo que Dios en su corazón está tentando y tratando de llamarnos la atención, a fin de corregir a su pueblo que no está preparado para el regreso de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. En este sueño el Señor me dijo algo, que mucho de su pueblo no está preparado para irse. Pero antes de entender esto, hermano, ¿por qué me dijo esto? Necesito contarte el sueño. Este día sábado desperté muy afligido, muy desesperado. No entendía lo que estaba pasando ayer en la mañana. Fue una noche muy pesada para mí, ¿no? Entonces, nunca había despertado de esa forma. Parece que mi corazón latía 1000 por hora, la pulsación jamás lo había sentido. Nunca había escuchado de la forma que escuchaba latir mi corazón. A veces vemos los médicos, para poder escuchar los latidos del corazón, utilizan un aparatito, se colocan al oído y ellos ya saben tu pulso, saben a cuánto está latiendo tu corazón. Pocas veces escuchamos, pero ese día, hermano, era como una radio escuchar, como en un parlante escuchar el latido de tu corazón. Desperté sudado, desperté ahí transpirado y agitado. Mi respiración estaba acelerado. Así me levanté, mi corazón latía, pum, pum, y no, ni siquiera en el ritmo, sino era acelerado. Por un momento yo me asusté. ¿Y por qué me había despertado así? Porque el sueño, hermano, no era un sueño cualquiera. Le pedí al Señor en oración, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa este sueño? No lo podía entender en el momento. Fue una curiosidad que me vino y me levantó en el corazón de querer saber qué es lo que el Señor me estaba diciendo. Y es que en el sueño, hermano, estábamos normal todos, llevando la vida normal, caminando de aquí por allá en los afanes, en todo lo que hacíamos. Y yo me veía haciendo los planes como pastor de las cosas que teníamos que hacer, cuando de repente una voz se dejó escuchar, y era la voz del Señor diciendo: vengo a recoger mi iglesia, vengo para llevarme a mi iglesia. Era una voz tan fuerte, hermano, que eso se podía escuchar en todo lugar. Vengo para llevarme a mi iglesia, vengo para recoger a mi iglesia. Y en ese momento, hermano, yo me sentía: el Señor va a volver, el Señor va a regresar. Y la voz volvía a retumbar: vengo a recoger mi iglesia, vengo para llevarme a mi iglesia. Y claro, nosotros conocemos por la promesa que así va a ser. En un momento, hermano, esa palabra me llenó de asombro y al mismo tiempo me llenó de alegría. Pero de pronto esa alegría y ese asombro se convirtió en otro sentimiento, porque luego el Señor dijo: no todos se irán conmigo. Dijo el Señor clarito: no todos se irán conmigo, no todos. Y ahí sí, hermano, comencé a desesperarme. Porque dije: no, ¿cómo así? ¿Cómo así? Porque era un mensaje para nosotros, pero decía que al mismo tiempo muchos del pueblo del Señor no irían a ser levantados, muchos no serían arrebatados con Él, muchos no se irían con Él. Y eso llegó a desesperarme, comencé a desesperarme, comencé
a llorar, y comencé a avisar a mis hijos. Primeramente avisé a mi familia, a mis hijos, les decía: el Señor dice que va a venir. ¿Han escuchado? Sí, el Señor va a venir a llevarse, pero también dice que no todos se irán. Así que vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a adorarle, vamos a esperarle al Señor. Y comencé a convocar a la iglesia y empecé a hablar: tenemos que hablar a todo el mundo porque el Señor viene a recogerse, y dice que muchos se quedarán. Tal vez vamos a estar haciendo todavía otras cosas y se van a quedar. Era un desespero. Cuando en el sueño de pronto aparecimos todos en la iglesia. Era una iglesia grande, no era esto. Yo no vi esta iglesia, sino era una iglesia grande. Y la alfombra era todo de rojo, era rojo la alfombra. Y estábamos ahí muchos hermanos. Pero ahí empecé a ver a cada uno de mis hijos. El Señor me mostró a cada uno de mis hijos. Ahí la primera que vi fue a Karen con su bebé ahí sentadita, y tenía la cabeza agachada y lloraba y lloraba y lloraba. En ese primer momento yo no escuchaba lo que ella hacía, simplemente veía llorar y llorar. Y cuando la vi llorar, yo decía: Señor, yo no sé por qué está llorando, tal vez no estaba bien contigo. Yo te pido, Señor, que la perdones, pero llévate a mis hijos, llévanos a nosotros, que no se quede. Y después me empezó a mostrar a mis otros hijos, y mis otros hijos estaban ahí como... Uno de ellos estaba como asombrado, estaba medio desesperado, caminaba por un lado, por otro, y también miraba al cielo y pensaba muchas cosas. Yo no sé lo que estaba pensando, pero en su actitud yo le decía: Señor, si algo no está bien en mi hijo, por favor, yo te pido, perdónalo, pero no se quede. Señor, llévatelo, llévanos a todos, llévanos a todos. Lo único que yo pedía era eso. Y de repente veo a mi otro hijo, Israel, estaba ahí parado, estaba parado, y él también miraba por un momento, y mientras yo lo estoy viendo, me doy la vuelta y de pronto ya no lo veo más. Ya no está más ahí. Y lo agarré a Jonathan, le dije: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está el Israel? Y él me dice: yo no sé dónde está, yo no sé dónde está. Y ahí yo no sé lo que estaba pasando en ese momento, pero yo me empecé a desesperar. Yo no sé dónde está tu hijo, Señor, pero yo te pido, no lo dejes, no lo dejes, por favor, Señor, llévatelo. Ninguno se quede, ninguno se quede. Yo no veía a algunos hermanos de la iglesia, yo veía solo algunos hermanos de la iglesia, pero trataba de buscarlos. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están ellos? Y de pronto me empecé a arrodillar y comencé a llorar. Me tiré al piso boca abajo y decía: Señor, no nos dejes. Y ahí comencé a hablar de mí, comencé a hablar de mi condición. Ya no oré más por mis hijos, aunque ya después escuché la oración de Karen que decía: perdóname, Señor, no me dejes. Y esa voz retumbaba en mi corazón, y tendido en el piso lloraba y decía: Señor, Señor, perdónalos, perdónalos y perdóname a mí. Y una cosa que no me olvido en esa oración, y el Señor luego me explicó que muchos tomamos la misma postura, fue cuando le dije: Señor, yo sé que muchos solo en ocasiones como esta buscamos tu rostro y queremos arreglar contigo, y recién nos arrepentimos. Tal vez esa es mi posición en este momento para ti. Tal vez eso es lo que yo expreso para ti, pero perdóname, yo no me quiero quedar. Llévame contigo. Y le estoy pidiendo, le estoy orando al Señor, pero al mismo tiempo me levanto y hay hermanos que estaban empezando a adorarle a Dios, estaban empezando a adorarle al Señor, pero buscaba a otros hermanos de la iglesia y no había. Y otra vez dije, ¿dónde están los hermanos? Pero ahí otra vez la voz del Señor comenzó a retumbar y decía: yo me vengo a llevar a mi iglesia, vengo a llevarme a mi iglesia. Pero al mismo tiempo decía: no todos se irán. Y eso me desesperaba, porque buscaba dónde están los hermanos, dónde están. Y de repente uno de nuestros hermanos, nuestro hermano Ramiro Adubiri, lo conocen cuantos a él. De repente él dice, al escuchar eso, al ver mi desesperación, ¿dónde están? Él saca la llave de su carro y dice: pastor, no se preocupe, yo voy a ir a buscarlos, yo los voy a ir a traer. Y como había un caos afuera, yo le dije: pero es peligroso, hermano, no vayas. No te preocupes, yo los voy a ir a traer, no te preocupes. Y salió corriendo. Yo me desesperaba y decía: pero puede pasarle algo, puede pasar alguna cosa. Pero él decía: no, yo voy a ir. Y se fue.
hermano, yo volví otra vez adentro y la alfombra roja ya no fue así tan rojito como en la primera, era un rojo más intenso todavía. Y luego entendí por qué el Señor me estaba mostrando y era tan reluciente para mí el color de la alfombra. Hermano, en ese momento yo adoraba al Señor, oraba al Señor y veía a mis hermanos también que estaban a mi alrededor adorando y orando al Señor. Luego Dios comenzó a mostrarme lo que estaba significando el sueño. No en el mismo sueño, sino, hermano, porque yo pensé en el hermano Ramiro en ese momento. Yo decía, tal vez le va a pasar algo. Pero ahí la voz de Dios se dejó escuchar cuando él salió corriendo y me dijo esto: esa es la manera de aquellos que se van a ir. Así es como se van a ir. Así es como se van a ir. Así es como yo voy a llevármelos. Y yo no entendía eso. Ahí me desperté y comencé a orar un momento, afligido, mi corazón, hermano, latiendo, porque para mí era algo que nunca lo había soñado. Y yo quería entender por qué. En un momento yo dije ahí: Señor, ¿será que le va a pasar algo al hermano? ¿Será que de repente algo le puede suceder? Y a veces cuando hay una cosa así, uno tiene que orar por alguien. Y yo decidí en ese momento decir: Señor, guárdalo. De repente es algo. O sea, en mi cabeza retumbaba pensamientos. Decía: ¿será que le va a pasar algo? ¿Será que tiene que ver con el hermano? Muchas cosas se me vinieron a la cabeza. Y ya teníamos que alistarnos. Mi esposa estaba aprontando para ir al retiro, porque teníamos que volver al retiro. Y ahí en el carro comencé a contarle a mi esposa. Le dije: sabes, nunca tuve un sueño así. Ya me notó, me sintió afligido. A ver, contame, ¿qué te pasa? Me dice. Y yo le dije: sabes, nunca me he soñado así. Y le comencé a contar esto que te he compartido. Le comencé a contar el sueño. Y lo que no entiendo es por qué me mostró el Señor. Me dijo que se venía a recoger a su iglesia, pero también me dijo que muchos se quedarían, no todos irían allá. Y lo que más me retumbó fue cuando me dijo: esa es la manera de los que se irán, así se irán. Cuando me mostró al hermano Ramiro, no entiendo. Y ahí me dice ella: vino por un momento en mi corazón, ¿qué crees que sea? ¿Será que le va a pasar algo? ¿Tenemos que orar? ¿O es que el Señor me quiere enseñar algo? Nos quiere enseñar algo a través de la actitud de este hermano. Y ahí entendimos. Mi esposa me dice: yo creo que tiene que ver con servicio. Con servicio, porque este hermano, y empezamos a revisar la actitud de este hermano, un hermano servicial, un hermano que dice: yo lo hago, yo voy, yo trabajo, y siempre está dispuesto, yo voy a hacer. Si hay que llevar a alguien, hay que llevar. Si hay que ir a trabajar así, hay que trabajar. Si hay que estar de ujera, hay que estar. Puede estar enfermo, puede estar cansado, puede necesitar algún auxilio, yo estoy ahí. Si a alguien se le quiebra el carro y le dice algo: hermano Ramiro, mi carro se ha quebrado, no sé qué hago, yo vengo ahorita. Está ahí. En su actitud estábamos viendo una cosa, y ahí comenzó el Señor a revelar: servicio. Servicio, será. Todavía la duda venía: será. Y hermano, nosotros estábamos en eso con mi esposa y teníamos que recoger a 2 hermanos del local, los operarios, para estos ir a trabajar al sitio. Mi hermano Gumercindo, mi hermano Román, me dice: tienen que ir a recogerlo de los operarios. Cuando nosotros llegamos a los operarios, mire cómo es Dios. Ahí nos confirmó que el sueño no era simplemente un sueño. Cuando subieron los 2 hermanos al carro, yo no les hablé nada, pero mi pensamiento estaba en el sueño. Estábamos en el camino hasta ese lugar comentando con mi esposa, y yo estaba muy pensativo en todo lo que Dios me había mostrado. Cuando el hermano subió al carro, el hermano Román me dice esto: pastor, casi me quedo. Si venía a pie, me dejabas, te hubieras ido. Ahorita acabo de llegar. Y es que el hermano Ramiro estaba ahí y sabía que tenía que venir a este lugar. Me dijo: hermanito, subite, yo te voy a llevar. Yo ni le pedí nada, y el hermano me trajo hasta este lugar. Y ahí otra vez la voz del Señor en el corazón, en relación a lo que me había mostrado: así es como se irán. Servicio.
Y ahí entendí que no tenía que ver nada con el hermano en relación a que le pueda pasar algo, sino me estaba mostrando un ejemplo, servicio. Y comenzó a mostrarme otras cosas más el Señor de todo lo que había pasado en el sueño. Ahí entendí por qué me mostró a mi hija llorando, por qué me mostró a mi otro hijo medio caminando, aturdido, como pensando qué está sucediendo, por qué me mostró a mi otro hijo desapareciendo del lugar, por qué me mostró el lugar rojo. Y me definió en 4 palabras el Señor lo que está tratando de decir hoy a la iglesia. ¿Y sabe cuáles son esas 4 palabras? Adoración, la otra es oración, la otra es santidad y la otra es servicio. Algo que la iglesia ha dejado de hacer. Adora, pero no adora como Dios quiere que se adore. Muchos han limitado, dice el Señor, solamente a la adoración que hacemos en el culto, levantando la mano, entonando un himno, un cántico, una alabanza con el ministerio de alabanza. Claro que sí, claro que eso es parte de la adoración, claro que sí, eso agrada a Dios. Pero el Señor me decía, muchos no me adoran, muchos no me alaban como yo estoy anhelando en mi corazón que me adoren. Simplemente es un cántico repetido. Y ahora yo entendí por qué el Señor en el retiro, en la mesa del rey, me hizo poner músicas que yo también los conocía de memoria, y me decía, hazles escuchar y hazles ver si ellos entienden lo que están escuchando, porque muchos simplemente lo cantan o se sienten motivados por un ritmo y no entienden lo que están cantando, y se olvidan que mi palabra dice que debemos cantarle a Dios con sabiduría y inteligencia. Resumiendo el asunto, tenemos que saber lo que le estamos expresando al Señor. Y me decía, hay muchos que se han levantado a título de adoradores, pero están comercializando con aquello que yo les he dado como don. Y hay ministerios de alabanza, hermano, que ponen costo, ponen tarifa. Hay ministerios de alabanza que no están para adorar al Señor, sino para mostrar qué bonito cantan, qué bonito tocan, y ellos se dejan mover por los resultados de la fama, por los resultados del dinero, y ya no hay la adoración pura y sincera que Dios está esperando ver de su pueblo. Hay adoradores, dice el Señor, que se han levantado en este tiempo, que están con el corazón manchado de pecado. Suben al púlpito, suben al altar, tocan ese instrumento que ha sido consagrado a Dios, que ha sido consagrado al Señor, aleluya, para la alabanza de su nombre. Pero infelizmente el Señor está viendo esos corazones manchados de pecado. Son sacerdotes que el Señor ha levantado, levitas, y no se dan cuenta que delante del Señor hay que ir con este otro asunto que el Señor toca y no se ve en la iglesia hoy ya: santidad. Ya no hay adoración sincera, hermanos. Y algo que no estamos entendiendo es que la adoración no apenas tiene que ver con los cánticos. Eso es gran parte importante de ver en la iglesia. Pero la adoración también tiene que ver con servicio. Cuando me dijo así es como se van a ir, y me recalcaba el servicio, me llevó a la escritura, Romanos capítulo 12 versículo 1, cuando dice la palabra del Señor ahí que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Traduciendo la palabra en un lenguaje más sencillo, dice: amados míos hermanos, dediquen toda su vida. No dice los domingos nada más, no dice cuando te conviene o cuando tengas tiempo. Dice: dediquen toda su vida. ¿A qué? A 2 cosas. Número 1, a servirle, y número 2, a hacer todo lo que a Él le agrada. El resultado de eso, ¿sabe qué es? Dice: así es como se le debe adorar. Y muchos ya no quieren servir al Señor, y se olvidan que la adoración tiene que ver con servicio también. Y ya no queremos más adorarle al Señor. Apenas es un cántico memorizado. Ya no hay gente, sabe, antes, hermano, antes en la iglesia primitiva las manos se levantaban, las lágrimas chorreaban de lágrimas, y expresaban con su cántico que Dios era grande, misericordioso y maravilloso. Pero ya no hay eso ahora.
Hay una iglesia que está bostezando ahí, ya no tiene pasión por Cristo. Y a título de cansancio físico, es que estoy cansado, es que estoy trabajando, ya no queremos alabarle al Señor como Él merece. Y la Biblia dice que, hermano, va a llegar un día en que nosotros todos vamos a estar reunidos en el cielo, levantando nuestras manos y adorando al Señor. Y muchos están esperando solamente que llegue ese momento para hacerlo. Nos engañamos. Alguien dijo que el entrenamiento es aquí en la tierra. Usó la palabra entrenamiento para adorarle al Señor. Aunque yo no concordo con eso, pero de alguna forma es verdad. Hermano, mientras estamos aquí en la tierra, es nuestra prueba de aquello que haremos en el cielo. Si hoy no estás preparado para adorarle al Señor, ¿será que lo vas a hacer en el cielo? Hay pueblo que ya no me adora, dice el Señor. Y está dolido Jesucristo. Está dolido nuestro Dios. Ya no hay una adoración sincera. Uno viene obligado a la iglesia, otros ya han decidido ni venir. Uno viene como quiere a la iglesia, hermano, espera desesperado a qué hora me voy a ir. Ya no hay comunión con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hemos descuidado el otro punto, que es la oración. Ya no hay pueblo que ora, no quieren orar. La oración creen que es en la mañana en el desayuno. Muchas gracias, Señor, te doy por este desayuno. O creen que es un pacote completo, te doy por todos los alimentos, gracias en este día. Y nos olvidamos que la oración es más que agradecer por un alimento. La oración principalmente tiene que ver con hablar con Dios. Y tiene que ver con relación y comunión con Dios. Y tiene que ver con intimidad con Dios. Y hay pueblo que no quiere orar. El Señor me dijo claramente ese día: no hay. Están aturdidos. Y ahí me hizo entender por qué están aturdidos. Estaba caminando uno de mis hijos por al lado pensativo. Están aturdidos, están en otras cosas su pensamiento. Cuando yo en mi palabra enseño, si está alguno afligido, si está alguno aturdido, si alguno está desesperado, si alguno está angustiado, haga oración. Pero ya no confiamos en el Señor. Tenemos tiempo para otras cosas. Invertimos tiempo para otras cosas. Hacemos planes y Dios no está en contra de esos planes desde que estén en armonía con su voluntad. Pero hermano, no invertimos tiempo para orar. Ya no hay tiempo para orar. Por eso ministerios fracasan, por eso planes fracasan, por eso matrimonios fracasan. Solo oramos cuando le pedimos algo al Señor de algo que nos está pasando. Ahí sí oramos, pero ¿para qué? Para decirle: Señor, si me sacas de esta, si me sanas de esta, si me libras de esta, ahí sí te voy a seguir, ahí sí voy a hacer esto. Necesitamos volver a la oración, hermanos. Necesitamos volver a los discípulos cuando veían en el Señor orar y un día le agarraron: Señor, enséñanos a orar. Esa ansiedad de aprender, esa ansiedad de hacerlo, Dios está buscando en nosotros. Y ya no estamos orando. Otra de las cosas que el Señor me mostró es santidad. Santidad. Y me hizo ver en la actitud de mi hija cuando estaba diciendo: perdóname, no me dejes. Y me hizo ver cuando yo estaba viéndome en el sueño diciendo desesperadamente: Señor, y escuchaba a otros también diciendo: Señor, perdóname, perdóname. Y el Señor me dijo: hoy se han olvidado mi pueblo de buscarme en perdón y en arrepentimiento. Prefieren vivir como el mundo vive. Ya no se preocupan por buscar la santidad. Y eso es verdad. Nos hemos acomodado al mundo. Ya no se quiere vivir más en santidad. La iglesia está siguiendo lamentablemente la corriente del mundo. Ya no pedimos perdón a Dios nada. Estamos ahí como que Dios no va a hacer nada. Ahí me hizo entender por qué uno de mis hijos desapareció. Eso me dijo: hay muchos que son indiferentes. Saben y han escuchado de las cosas que va a pasar, pero no están ni ahí. Se van para otro lado, a su negocio, a sus ventas, a sus afanes, al mundo. Hay pueblo que es indiferente.
Y hoy estoy hablando, prefiero hablar de mis hijos, porque por algo me mostró el Señor, y no es la condición de ellos, aunque Dios conoce el corazón de ellos. Porque si podría y entendí, podría mostrarme a Zaida, podría mostrarme a alguien, sé que ellos no aguantarían. Te imaginas si dijeran, te vi a ti, Willy, te vi a ti, Fernando, no sé si aguantarías. Pero Él sabe por qué me mostró, no por la condición de Él, sino la condición de mucho pueblo que es indiferente. Sus acciones ya no les pesa. Y Dios está buscando santidad. Y es más, la Biblia dice que viene a llevarse un pueblo santo, un pueblo en santidad. Pastor, yo estoy limpio. Es verdad, Apocalipsis dice, si alguno dice que está limpio, ¿qué dice? Límpiese más. Si alguno es santo, santifíquese más. Y ahí entender la única manera de alcanzar la santidad, la única manera de ser purificados, limpios por nuestras malas acciones, es por medio de la sangre de Jesucristo. Allí se me hizo más claro. ¿Por qué me hizo ver tan claro el rojo? No son tus obras, es el arrepentimiento y es mi sacrificio en la cruz, mi sangre que te limpia todo pecado. Razón, 1 Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, ojo, esa palabra no fue dada al mundo, fue dado a la iglesia. Pero la iglesia cree que está bien. La iglesia piensa que no pasa nada, que Dios es bueno, que deja pasar por alto las cosas. Pero Dios está intentando, está tratando, hijo, a ver, no está bien, vamos, corregite, confesá tus pecados. Si eso lo hacemos, ¿qué dice la palabra? La palabra misma dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y su sangre viva, roja, hermosa y preciosa, única y suficiente, es la que nos puede hacer libres de la muerte del pecado. Es la que nos purifica y santifica y nos presenta limpios y justos delante de Dios. Pero no es suficiente, porque no es solo por la sangre. Aquello que nos hace vivir en santidad, ¿sabe qué es? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros tiene que ser nuestra regla de vida. Aquí el Señor nos dice, aquello que leímos, aquello que hablamos de Romanos 12:1, dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Cuando usted ve en Levíticos 19 desde el Antiguo Testamento y hace una ligación con este versículo y capítulo de Romanos, usted entiende algo, que santidad no tiene que ver con ponerse, hermano, ahí un traje, un vestido y estar ahí bien arregladito y humilde, caminar medio asustadito. No, santidad tiene que ver con un estilo de vida de acuerdo con lo que el Señor pide vivir. Santidad tiene que ver, hermano, con agradar en nuestras acciones, palabras y hechos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Por eso en Levítico 19, cuando dice leyes de santidad, usted va a encontrar: no mentirás, no chismear, no murmurar, no robar, no engañar, no ser envidioso, no ser pleitero, no engañar a las personas. Usted va a encontrar muchas cosas. ¿Y sabe lo que es eso? Actitud, carácter, personalidad, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y hoy hay pueblo que ya no quiere hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Y finalmente me hizo recordar servicio. Ya no quieren servir. Ayer en la mañana nos fuimos, fue impresionante. Nos fuimos con mi esposa el día viernes. Me hizo recordar eso también el Señor. Nos fuimos ahí al lado Jordán, en el área Jordán, allá en el sitio.
Y nunca habíamos visto esta experiencia. Yo no había visto. Ayer en la mañana con los del primer grupo vivimos también esa misma experiencia. Pero lo de bienes era mucho más. Estábamos en un ladito orando y adorando al Señor. Mi esposa se quedó sentada y yo me alejé un poquito hacia el lago. Y de pronto nunca había visto la cantidad de peces viniendo hacia mi lado, hacia la orilla. Y había una manada de peces, más allá había un grupito de peces, para yo decía son familia, pero también había solitos, había de todo tipo, pero venían hacia la orilla, como queriendo decir alimento, alimento. Alguien después al día siguiente cuando vieron decía, pastores, que vienen porque seguramente ustedes le han dado alimento y se han acostumbrado, y mientras se les siga dando alimento van a haber personas y ellos van a venir. Puede ser, pero el viernes nadie les estaba dando alimento. Y ahí me hizo recordar la administración que muchas veces di. Y estaba pensando mucho hoy, ayer mismo, todo el día. Anoche me fui al lado de Sion mientras adoraba a los hermanos abajo. Me subí arriba y comencé a llorar pensando en el sueño. Era un mensaje para mí, sí, pero el Señor me dijo que lo compartiera, porque me dijo, ya no, muchos no me quieren servir. Han ocupado su tiempo en sus prioridades personales. No se dan cuenta que yo los estoy bendiciendo. Eran nada, pero yo los he bendecido. Pero ahora por causa de eso ya no me quieren servir. La prueba ya no es, hermano, como cuando Dios le dijo a Satanás, ¿quieres probarlo a mi hijo Job? Quítale todo lo que quieras y vas a ver cómo él me va a seguir adorando. Aunque el diablo primero le provocó y le dijo, a ver, quítale todo, quítalo todo y vamos a ver si te adora. Hazlo, le dijo el Señor. Pero en su corazón decía, puedes hacerlo y él no me va a dejar de adorar, porque conocí el corazón de Job. El diablo vino y le quitó sus bienes, todo le quitó sus hijos, le quitó todo. Y sabemos por la palabra que Job nunca negó a Dios. Siguió alabando, siguió adorando al Señor a pesar de todo. Pero hoy ha cambiado. En una visión a un siervo el Señor le mostró esa misma escena y él miraba en visión, y la escena ya no era lo que te he contado, sino la escena era esta. Le dijo, sabe, hijo, lo que va a pasar en los tiempos finales. Mira mi iglesia. Ahora ya no es Job, mira mi iglesia. El diablo vino hacia Dios y le dijo, Dios le dijo al diablo, mira cómo está mi iglesia, así como lo dijo en un inicio Job, mira cómo está mi iglesia, cómo me alaba, cómo me adora, cómo me sirve. Y ahí el diablo le dijo, claro, ya no fue como el Job, que le has dado todo. No, ahora le dijo, dales más, bendecilos, llenalos de todos los sueños que ellos tienen y vamos a ver si ellos te siguen sirviendo. Y Dios le dijo al diablo, hazlo. ¿Y cuál fue el resultado? Mira cómo está mi iglesia. Los he bendecido, los he llenado de bienes. Los que no podían gozar de carro, mira, ahora están de carro. Los que no podían gozar de casa, mira, ahora tienen casa. Los que estaban en la miseria, ahora míralos prósperos. Pero ¿dónde quedo yo? Muchos ahora están ocupados en sus prioridades. Ya no quieren servir al Señor. Y nos olvidamos aquello que en el sueño el Señor me dijo, así es como serán. Así es como serán. Y entendí por qué el Señor dijo, yo vengo a recoger mi iglesia, pero no todos se irán. Y entendí por este hermano que vi en el sueño, así es como se irán. Servicio, servicio, servicio. El servicio en el templo del Señor, el servicio en las cosas del Señor. Y cuando hablo de las cosas del Señor, también incluye aquel servicio que como padres debemos dar al educar, al instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Porque no todos quizás están llamados a servir como líderes en la iglesia, y aunque muchos de ustedes tienen ese llamado. Y la pregunta es, ¿estás con la mano en el arado? ¿Estás con la mano en el arado?
¿No será que los surcos, aquello que tenías que llevar en la dirección y en el plan de Dios y propósito del Señor, poniendo tu mano en el arado y te has distraído con los afanes, con las riquezas, con las cosas materiales, con la corriente del mundo, y no te das cuenta que aquello que Dios quería hacer ahora ya no es más, sino está todo arruinado el surco, y todavía seguimos con la mano en el arado, viendo y siendo conscientes de que todo está arruinado? Por eso mucho no funciona. Y el Señor me dijo: se han olvidado de adorarme, se han olvidado de orar, se han olvidado de buscar la santidad y agradarme, y mira dónde está su servicio. Y hay otros que han dejado el arado, ya no quieren servir más. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, Dios no está jugando. Por eso cuando leo esta palabra aquí, y te lo voy a leer para terminar, pero cuando yo reviso la escritura, mire lo que el Señor me mostró. ¿Quiénes se van a ir en el día del rapto? ¿Quiénes se van a ir en el día del arrebatamiento? ¿Sabe? Cuando uno lee el libro de Romanos capítulo 13, verso 11 al 14, mire lo que dice aquí. Se lo voy a leer en esta traducción. Aleluya. Capítulo 13, verso 11. Mire lo que dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando habla aquí de salvación, está hablando del día del rapto, del arrebatamiento, de esa esperanza de la segunda venida de Jesucristo. La noche está avanzada y se acerca el día, dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe lo que está diciendo en palabras sencillas el Señor? Nos está diciendo: estamos viviendo tiempos muy importantes. Sabemos discernir ese tiempo, tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero la iglesia no discierne. No, para la iglesia todo está normal. Y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos, dice el Señor. Así está la iglesia, dormida. Ya no hay deseo de adorar, menos deseo de servir. Ya no hay comunión con Dios, ya no hay oración, menos buscar la santidad. Y dice el Señor: ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, aleluya. Oh, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde hay desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos peleas, ni seamos envidiosos. Más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Pablo lo dijo: la noche está avanzada. Tiempos difíciles. ¿Sabe por qué habló Pablo esto? Porque Pablo en ese entonces creía que en cualquier momento regresaría el Señor. ¿Para qué? Para trasladar a sus fieles de la tierra al cielo, a todos sus seguidores. Porque él creyó en las palabras de Jesús que dice en Juan 14:3, que Él está preparando un lugar para nosotros. Y Él dijo: volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ellos vivían eso: ya vienes, ya vienes, ya vienes. Y sabe, Pablo creía que eso podía suceder en su generación, en su tiempo. Mire cómo vivían.
Y hoy nosotros, hermano, ¿cuándo vendrá? Sí vendrá, y vivimos como queremos. Y no calculamos siquiera eso. No calculamos que aún no puede ser el arrebatamiento, puede ser la muerte. Ni para eso estamos preparados. Oh, nos olvidamos que Cristo mismo, atiéndame bien usted que está viendo esto, Cristo mismo advirtió que Él regresaría en un momento. ¿Saben qué momento? En que los seguidores de Él estuvieran seguros de que no vendría. Y hoy estamos viviendo ese tiempo. No va a venir todavía. ¿Cuándo vendrá? No creo que venga. Pero Él dijo, cuando eso piensen y digan, yo voy a regresar. Eso lo dijo en Mateo 24. Lo habló. Por eso nosotros los hijos de Dios, atiéndame bien, todos nosotros los hijos de Dios, todos aquellos que decimos ser hijos de Dios, oh, alabado sea el Señor, debemos siempre, no de vez en cuando, siempre, diga conmigo esta palabra, siempre, espiritualmente, estar preparados. Y debemos dejar de hacer lo malo, dejar las obras de las tinieblas. La Biblia dice que debemos vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podremos estar preparados para el día del Señor. Podremos irnos con Él. Vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Qué es vestirnos del Señor Jesucristo? ¿Sabe qué es vestirnos del Señor Jesucristo? Hacer estas 4 cosas: adorar, orar, santidad, servir. Y para eso, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que estar muy unidos e identificados con Jesucristo, unidos a Él. Él dijo, apartados de mí nada pueden hacer. Y hay pueblo que vive separado de Dios. Cree que viniendo al culto, caminando con la Biblia, está unido a Dios. Estar unido a Dios, ¿sabe qué es, hermano? Es guardar su palabra, es hacer su palabra, estar unidos cuando uno está cerca. Dios, ¿qué me tienes para decir? Y entonces viene esto, alabado. Uno que está unido a Jesucristo, identificado con Él, sabe que viene a imitar su vida, imita su vida. La vida de Jesucristo comienza a imitar porque lo conoce y hace un estilo de vida en su manera de vivir. Su modelo es Jesucristo. Pero no oramos y menos leemos la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a imitar? No lo conocemos y no nos damos cuenta que eso es peligroso, hermano. Sean imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. ¿A quién imitas tú? Dime, ¿quién es tu modelo? Ministro de alabanza, ¿quién es tu modelo? Pastor, ¿quién es tu modelo? Líder, hermano, ¿quién es tu modelo? Nuestro modelo tiene que ser Jesucristo. Hay pueblo que está siguiendo a hombres, vive en dependencia de hombres, pastores, líderes. Aprende a vivir en dependencia total de Dios. Y la única manera es cuando tú aprendes a consagrarte a Él. Este es el tiempo que Dios nos está llamando a hacer. No podemos seguir jugando el evangelio, hermanos. Debemos adoptar sus principios, obedecer absolutamente en totalidad sus preceptos y llegar a ser como Él. Podemos llegar a ser como Él en carácter y aún en autoridad. Aleluya. Hay pueblo de Dios que no ejerce la autoridad de Dios porque no busca la unción del Señor. Oh, santo, santo, santo. Necesitamos volver al Señor, iglesia. Necesitamos rechazar toda inmoralidad, toda obra de la carne. Necesitamos. Usted quiere saber qué tengo que rechazar. Fácil. Ocúpese en leer la Biblia. Gálatas capítulo 5. Vea del verso 19 al verso 21. Usted va a ver las obras de la carne.
Hay una lista ahí. Y dice clarito, quienes practican tales cosas o parecidas a ellas no van a heredar el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con el arrebatamiento también. Es hora de levantarnos, iglesia. Es hora de despertar. No podemos dejar de servir, de amar a Dios. Cuando yo vi esa cantidad de peces viniendo, ¿quién va a ir por ellos? No entendía. Y ahí, hermano, cuando a Pedro le dice que era pescador y estaba acostumbrado a ver esa cantidad de peces, le dice: sígueme, Pedro, y te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Eso tiene que ver con servicio. Y era como que Dios me mostrara la cantidad de vidas que van a venir. Pero él decía: ¿quién va a ir a recoger esa cosecha? ¿Quién va a ir tras ellos? Tenemos que ser intercesores. Tenemos que orar. Ora por los perdidos. Ora por la gente que necesita de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que en esta noche cierres tus ojos. Medita. ¿En qué posición estás? ¿Hasta cuándo vas a perder el tiempo, hermano? Quizás Dios te trajo en esta noche y es la última advertencia que Dios te está dando. ¿Qué vas a hacer? A veces pensamos que todo está bien. El otro día vino un amigo a charlar conmigo. Miércoles, estamos hablando con él. Estamos hablando tranquilo. Gracias a Dios estoy bien, me he hecho poner las 2 vacunas. Ya estoy bien, qué lindo, te vas a cuidar. Pasa una semana, 10 días, de pronto me entero que está en el hospital. Pasa otros días y el hijo dice: mi padre está a punto de morir, está en terapia intensiva, está en la UTI. Días. Dios nos está dando la gran oportunidad. Como Él dijo: despierten. Hoy le está diciendo el Señor a la iglesia: despierten, la noche está avanzada. Estamos viviendo tiempos muy importantes, tiempos decisivos, y el Señor te está diciendo: despierta. Es hora de despertar. Ya no podemos estar dormidos. Es hora de despertar. Señor amado, gracias. He hablado lo que me has dicho hablar, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, redarguye de pecado. ¿Cuántas cosas hacemos escondidas? ¿Qué tienes en tu celular? ¿Qué tienes en tu celular? Siendo hijo de Dios, tenemos cosas escondidas. Pornografía. Muchos están metidos en pornografía, no lo quieren hablar. En vicios, en engaño, en pleitos. Oh, santo, santo. Escuche lo que el Espíritu dice. Él dio este mensaje no para condenar, no para juzgar. Él te está dando este mensaje para corregirte. Él no va a usar la vara en esta noche, aunque ya la usó con muchos. El Señor dice: Él está usando el cayado, y el cayado era usado para atraer a Él la oveja que se está descarriando, para encaminarlo en la dirección correcta. Y el Señor dice: estoy usando mi cayado para atraerlos a mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a resistir o vas a ir a los brazos del Señor y vas a caminar en la dirección correcta? Déjame decirte esto: es mejor no resistirse, y ante ese llamado amoroso de nuestro Dios, ir a sus brazos y decirle: perdón.
Lo siento, perdóname. Él no te va a juzgar, Él no te va a condenar. Así como esa alfombra roja, así de roja es su sangre valiosa para perdonar tu pecado. Aleluya, santificarte. Esto no es un juego, señores. Esto no es un juego. Por eso en esta noche, Señor, alguien le está hablando. Te está hablando el Señor. Es mejor el callado. Te está trayendo hacia Él el Señor. Nos está trayendo hacia Él el Señor. Vamos, 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 vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero entrar en cuentas contigo. Perdóname, porque esto que estoy haciendo a escondidas y nadie lo sabe. Señor, está a punto de destruir mi vida. Está a punto de hacerme caer. Está a punto de hacerme apartar de tu camino. Por favor, no dejes que eso suceda. Haga lo que el Señor mismo nos enseñó. No me dejes caer en tentación. Dígaselo, dígaselo. Líbrame de todo mal. Este es el momento de hablarle al Señor esta verdad. Pero no podemos seguir siendo indiferentes. No podemos seguir siendo indiferentes. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Es mejor que hoy nos postremos delante del Señor humillados, antes de que esto sea que pueda sucedernos a nosotros. La Biblia dice que aunque hay muchos hoy que no prestan atención a la palabra, aunque hay muchos hoy que no le dan importancia a la palabra, aunque muchos hay que hoy son indiferentes a la palabra y al Señor, pero viene el día, dice el Señor, en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es mejor ahora que hagas eso, que sea en el futuro, porque eso será para los que hoy se burlan, para aquellos que hoy no creen, para aquellos que deciden vivir una vida apartada de Dios. Es mejor ahora humillarnos delante de Él. El altar está abierto para ti. Jesús, ¿qué le vas a decir al Señor? Esperamos que este mensaje haya sido transformador para tu vida. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.